Hola, en este video vamos a ver la primera fase en BPM, que es el entendimiento de los procesos. Para esto vamos a definir qué es un proceso. Lo primero que tenemos que decir es que un proceso es un conjunto de actividades que primero involucra unos recursos humanos que ejecutan el proceso, bien sea de tecnología, software, infraestructura. Todo proceso tiene unas entradas, es decir, se activa por un evento, que puede ser un requerimiento del cliente o la recepción de una materia prima. Lo más importante en un proceso es que el proceso agrega valor en la transformación. Es decir, un proceso recibe unas entradas, un insumo, se ejecutan las actividades y tengo un resultado que va a unos clientes del proceso. Y en esa transformación hay una agregación de valor. ¿Y quiénes pueden ser los clientes de un proceso? Vamos a hablar de las partes interesadas o los stakeholders. Un proceso puede ir dirigido a un cliente externo, a un cliente final. Un proceso puede ir dirigido a un cliente interno, como los procesos de apoyo en una compañía, compras, gestión humana. Un proceso puede tener como cliente los proveedores, el proceso de tesorería que paga a los proveedores. Un proceso puede tener como cliente los entes de control, un proceso de generación de impuestos que va a un ente de control. Aquí tenemos algunos ejemplos de procesos en las organizaciones, como por ejemplo un proceso de compras que parte de la necesidad de las áreas, se entrega el producto o servicio a las áreas interesadas y termina con el pago al proveedor. Otro ejemplo sería un proceso de servicio, atención de requerimientos. ¿De qué parte ese proceso? De los requerimientos del cliente hasta llegar a un requerimiento atendido, que es la salida del proceso o el resultado del proceso. Un proceso comercial de ventas, ¿de qué parte? De la necesidad de un cliente, de la orden de un cliente, y va hasta que se le entrega el producto o el servicio al cliente y hasta el cobro al cliente por el servicio o el producto entregado. Un proceso de evaluación, como en muchas compañías, empresas del Estado, donde parten de una aplicación. Yo quiero comercializar un producto, necesito un registro sanitario, parte de la aplicación y como resultado tenemos la aprobación de esa aplicación, la aprobación de un registro sanitario, por ejemplo. En las organizaciones los procesos son complejos de administrar. Aquí tenemos el ejemplo de un proceso, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, donde se parte de un cliente que tiene un problema con su teléfono celular. Cuando tenemos un problema, entonces tenemos que llamar a una línea de servicio, entonces hay un primer paso donde hay un registro en un call center, por ejemplo. Explicamos el problema, luego pasa a un área que probablemente hace una verificación técnica de la red para poder identificar el problema. Probablemente me tenga que ajustar la configuración del celular para arreglar el problema, finalmente me dan una solución y quedo satisfecho con la solución de la compañía. Pero en esto puede haber resultados que generan valor, es decir, resultados positivos como que me solucionen mi requerimiento o que me cambien el equipo por garantía. Pero también puede haber resultados que no generan valor, resultados no deseados, como por ejemplo que no me solucionen el requerimiento, que se caiga la llamada, que no me den una adecuada atención y finalmente van a perder al cliente. Entonces, cuando se diseñan procesos, yo debo diseñarlos asegurando que generen valor, minimizando todos los resultados que no generan valor. Y para esto, el primer paso es poder hacer un análisis SIPOC. ¿Qué es el análisis SIPOC? Es un análisis donde yo defino cuáles son las entradas al proceso, de dónde vienen esas entradas, el proceso como tal, la salida del proceso y el cliente, la salida. Esto por sus siglas en inglés, Source, Input, Process, Output y Customer. Ahí tenemos un ejemplo de un proceso de atención de requerimientos, donde tenemos una entrada. ¿Qué es lo que activa el proceso? El requerimiento que viene de un cliente. En ese sentido, la fuente es el cliente, la entrada es el requerimiento que viene también con unos documentos de soporte, se ejecuta el proceso de atención de requerimientos y tengo como resultado un requerimiento solucionado que va hacia el cliente. Otro posible resultado es el direccionamiento a otras áreas. Entonces, por ejemplo, el cliente requiere una devolución, eso va al área financiera o a un proceso financiero, que es otra salida. Aquí debemos identificar qué valor le entrega el proceso a los clientes.
el cliente por qué está dispuesto a pagar. En este ejemplo, el cliente le interesa que la solución sea oportuna y que tenga una muy buena atención, que reciba una muy buena atención. Y así se debe medir el proceso con respecto a lo que espera el cliente del proceso, con respecto a las expectativas del cliente del proceso. Por otro lado, los procesos tienen una serie de componentes que debo definirlos y administrarlos. Debo definir el objetivo del proceso, la razón de ser del proceso. Todo proceso tiene unas reglas de negocio, que son las políticas, los lineamientos que regulan la ejecución de este proceso. Todo proceso requiere mediciones, los indicadores de gestión del proceso. El proceso requiere un líder que responde por esos indicadores. Ese líder va a tener un equipo de trabajo, un equipo de personas con unas competencias, unas habilidades. El proceso también requiere un flujo y en BPM hablamos de la modelación del proceso para establecer exactamente la secuencia de actividades, qué se hace, qué decisiones se toman y quiénes son los actores involucrados en la ejecución del proceso. El proceso también tiene medios de comunicación, diferentes tecnologías que se usan para poder ejecutar el proceso de negocio y comunicarse con los clientes, proveedores y con los clientes internos. Tecnologías, sistemas de información que sirven de soporte a los procesos. Finalmente, los procesos también manipulan objetos, información, elementos que son tanto de entrada como de salida, que debo definirlos adecuadamente para poder llegar a la gestión total del proceso.